partido. Felicitaciones por la casa, la verdad que está realmente hermosa. Siempre una casa así bien cuidada y hermosa invita a que los compañeros la encuentren como un lugar y como un punto de referencia. Y bueno, como siempre Teresa, excesivamente generosa en sus elogios y en sus palabras, digamos, ¿no? Pero para mí, bueno, también quiero decirlo, y no lo dije recién, ha sido un orgullo presidir el bloque durante 7 años y medio y tener de esos 7 años y medio, 4 y medio, 5 años a Teresa como secretaria parlamentaria del bloque, porque, bueno, la tarea del presidente del bloque si no se sustenta, si uno no tiene primero un buen bloque, digamos, ¿no? Los cuerpos colegiados son siempre así. Digamos, no existe un buen presidente del bloque en un mal bloque. No existe un buen presidente del bloque de un buen bloque, porque de alguna manera uno es la resultante del trabajo de todos, pero en ese trabajo de todos el rol del secretario parlamentario, de la secretaria parlamentaria, es decisivo, digamos, ¿no? En cuanto a lo que significa el apoyo en la conformación de eso, digamos, ¿no? Siempre entendimos además con Teresa que el bloque no era una unidad independiente, una unidad de gestión independiente, digamos, ¿no? El bloque era una herramienta del proyecto político, que nosotros antes que diputados éramos militantes y de alguna manera lo que hacíamos desde el bloque era expresar parlamentariamente las políticas que llevaba adelante nuestro gobierno y la defensa claramente de esas políticas, ¿no? Hay tantas distorsiones que una vez escucha. Yo cuando llegué a la presidencia del bloque en el año 2005, que encima venía de Rosario de ser concejal, me preguntaban, decía, bueno, ¿y usted qué va a hacer como presidente del bloque? ¿Va a ser oficialista? ¿Va a ser crítico? ¿Va a criticar alguna de las políticas del Ejecutivo? La verdad que el presidente del bloque oficialista tiene una única cosa que hacer, ser oficialista, digamos, ¿no? La verdad que es muy difícil. Para criticar están los otros, digamos, ¿no? Que son los opositores, pero bueno, en esta Argentina, con la idea de ser políticamente correcto es una de las cosas que intentan los discursos hegemónicos o dominantes de construir determinadas situaciones, digamos, ¿no? Entonces, parecía que ese mote mal ganado de escribanía era lo que tenía que ser. La verdad que nunca fue así, siempre en los tratamientos parlamentarios el bloque siempre introdujo modificaciones a las leyes, obviamente siempre se acordaba con el Ejecutivo. Lo que siempre hicimos fue claramente tratar de ser el bloque oficialista. Lo mismo pienso de acá para adelante, digamos, ¿no? Yo creo que si hay algo que tiene que ser el candidato que nos representa en el 2015, el candidato del oficialismo, es el oficialista. El candidato del oficialismo tiene que ser alguien que reivindique la gestión, reivindique los 12 años de gestión, primero de Néstor, después de Cristina, que reivindique el liderazgo de la presidenta. En esto también me parece que vale la pena ser claro, dedicarle un párrafo, ¿no? Cristina termina su mandato el 10 de diciembre del 2015, pero termina su mandato como presidenta el 10 de diciembre del 2015. El liderazgo de Cristina va a ser un liderazgo que va a seguir estando vigente hacia el interior de nuestro espacio político, porque entre otras cosas es el único liderazgo claramente totalizador, claramente globalizante de nuestro espacio político, digamos, ¿no? Yo digo que el liderazgo de Cristina está más cerca de las páginas de la historia, digamos, ¿no?, que de los editoriales de los días domingos de los diarios, digamos, ¿no? Es un liderazgo que representa una construcción social, una construcción cultural, no solamente una construcción política. Entonces, el Frente para la Victoria lo que tiene en debate es quién es el compañero que va a ser nuestro candidato a presidente en las elecciones del 2015. No discute quién lidera el Frente para la Victoria, porque ese lugar está claramente no decidido por nosotros, sino que lo decidió el conjunto del pueblo argentino. Está decidido para quien no soy la presidenta de la nación. Y en esto de la construcción de los discursos hegemónicos o de los estereotipos que en general nos plantean en el marco de un poder mediático con muchísima fortaleza, con muchísima
muchísima posibilidad de imponer determinados escenarios, determinadas cuestiones, hay una idea que yo veo que es una idea que la derecha en general intenta imponernos, que es la de llevarnos a discutir la realidad argentina solamente en la angosta franja de la coyuntura diaria, ¿no? Es como que el único debate político posible en la Argentina de hoy sea el debate político que surge de mirar la realidad a través de la rendija de la cerradura. No se puede hablar ni del pasado, ni tampoco se puede hablar del futuro de la Argentina, ¿no? De lo que hay que hablar solamente es de lo que titulan los diarios, fundamentalmente los dos diarios más importantes, todos los días, y no movernos de ese escenario, ¿no? Y yo creo que la verdad que la Argentina y los argentinos nos merecemos un debate político, un debate electoral con mucho más rico, digamos, ¿no? Mucho más, con mucho más condimento, con muchos más argumentos, con mucho más propuestas, con mucho más sentido estratégico de lo que tiene que ser la Argentina en los próximos años. No puede ser que la política se reduzca solamente a consignas, no puede ser que la política se reduzca solamente a miradas singulares sobre un solo tema. No puede ser que la política se reduzca a posicionamientos o a frases hechas o a lugares comunes. En algún lugar la política tiene que ser el compromiso de quien la lleva adelante con el conjunto de la sociedad, y ese compromiso se basa en un sistema de ideas, no se basa solamente en decir consignas que no se sustentan o que no se llevan adelante, ¿no? Y yo siento que esto es lo que se intenta que pase en la política argentina. Y en realidad lo que veo es que la derecha mediática, digamos, ¿no? La derecha, ese universo tan grande de la derecha que tiene medios de comunicación, tiene dirigentes políticos, tiene dirigentes gremiales, tiene partidos políticos, intenta concentrar el debate político en general sobre tres temas: seguridad, inflación y corrupción. Que en realidad cuando uno mira hacia el pasado y encuentra distintos momentos de la historia política argentina, esos tres temas son los temas que ha utilizado siempre la derecha política para deslegitimar los gobiernos nacionales y populares. Uno lo encuentra con Irigoyen, la caída de Irigoyen en el 30, la encuentra con Perón en el 55, lo puede encontrar elementos con el 62 con Frondizi y también con el peronismo del 76, ¿no? Con la caída del peronismo del 76. Recuerdo, Perón cuando lo tumbaron en el 55, cuando lo derrocaron en el 55, lo denunciaron por incumplimiento de deberes funcionario público, administración fraudulenta, asociación ilícita, algunos delitos más, hasta estupro, ¿se acuerdan? Por la cuestión de las chicas de la UES y demás, también lo habían denunciado en ese término, ¿no? Félix Luna, en su libro sobre Irigoyen, Félix Luna no se puede decir que sea alguien que haya mirado la historia con una mirada tan clara de pertenencia al gobierno nacional y popular, habla de un caso que es el caso de Salaverry. El caso Salaverry es un caso de uno de los ministros de Economía de Irigoyen que termina suicidándose después de dejar el cargo, motivado fundamentalmente por la gran, entre otras cosas, digamos, ¿no? La gran angustia que le genera que se lo habían imputado por hechos de corrupción que nunca se terminaron comprobando y nunca se terminaron llevando adelante. Entonces, yo creo que nosotros como espacio político tenemos que tener la obligación de tratar de que ese debate tan concentrado en esos ejes no sea el único debate político que se tenga que dar y que se pueda dar en la Argentina, digamos, ¿no? Que el debate político tenga que ver en el sentido de futuro y que también el debate político tenga que ver con el pasado, digamos, ¿no? Porque el pasado es el que legitima el que va a plantear el futuro.
Ahí está Macri hoy diciendo, digo esto como ejemplo, ¿no? Macri está diciendo que va a bajar el impuesto a la ganancia. El tipo ayer anuncia que te va a cobrar impuestos por usar Netflix y después te dice, si soy presidente te voy a bajar el impuesto a la ganancia. O sea, como jefe de gobierno te cobra más impuestos y vos tenés que creerle que cuando sea presidente va a bajar impuestos, digamos, ¿no? Entonces me parece que en esto el pasado tiene que ser también lo que te legitima a vos, o te da un grado de legitimidad superior o un grado de legitimidad o más bajo, digamos, ¿no? A la hora de plantear lo que significan tus propuestas políticas, digamos, ¿no? El radicalismo anda ahí proponiendo la CONADEP de la corrupción. Lo primero que hay que decir es, pues, si la quieren hacer, ¿por qué no la hacen ahora? Bueno, si tienen diputados, tienen senadores, tienen partidos políticos, agarran, hacen una convocatoria, todo aquel que quiera hacer una denuncia va y la hace. Pero además hay que recordarle que ya esa propuesta la tenían en la Alianza en el 99 y terminaron con la Banelco. Entonces, en el 99 también le hicieron campaña con el tema de la CONADEP de la corrupción, no la hicieron y terminaron con la Banelco en el Senado de la Nación, digamos, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de cosas también es un debate al cual nosotros tenemos que animarnos a dar. A veces pareciese que estamos, que la coyuntura nos lleva toda la energía y nosotros tenemos que ser capaces de tratar de a la coyuntura ponerle o plantearle a los argentinos un debate un poco más interesante, un debate que tenga que ver más claramente con sus ideas y con las cosas que le van a pasar a los argentinos en los próximos años. Porque lo cierto es que nosotros, desde cualquier lugar donde se mire, lo que han sucedido estos 12 años en Argentina ha sido maravilloso, compañeras y compañeros. En el 2003, cuando algunos dicen de los problemas teníamos en el 2003, cuando asumimos el 25 de mayo del 2003. Ahí la Argentina tenía los problemas derivados de gestiones anteriores, una Argentina que tenía 60% de pobreza, 26% de desocupación, una Argentina que no tenía, que estaba endeudada y que estaba en default, una Argentina que tenía un bajo nivel de reservas, una Argentina que tenía su aparato productivo absolutamente destruido. Entonces, yo suelo decir que la Argentina del 2003 tenía problemas y después de 12 años de gestión, la Argentina del 2015, que nos van a dejar Néstor y Cristina, tiene desafíos para adelante. La Argentina del 2015 podemos hablar del futuro, no del pasado. En el 2003 de lo único que hablábamos era del pasado, de cómo salíamos de las cosas que había generado el pasado. Todavía hoy estamos resolviendo problemas del pasado, porque este problema de la deuda y de los buitres no es nuestro. Es el problema que heredamos el 25 de mayo del 2003, porque nosotros no somos ni el país del default, ni somos el país del endeudamiento y del sobreendeudamiento. No somos el gobierno, somos el gobierno que sacó a la Argentina del default y que disminuyó el endeudamiento en la Argentina. Entonces, de ese país que tenía problemas graves a este país que invita claramente a debatir los desafíos del futuro, transcurrieron 12 años de gestión maravillosos. 12 años de gestión en donde la verdad es que yo sé que muchos compañeros a veces dicen, bueno, ya no alcanza con decir las cosas que hicimos, ¿no? Lo que yo digo, las 10 verdades del kirchnerismo, no alcanza con decir nacionalizamos la FJP, la ley de medios, la asignación universal por hijo, demás. Hay que ir o explicar o dar el debate de otras cosas, digamos, ¿no? Yo lo que creo, compañeros, y invito a todos los compañeros que a la gestión le pongamos escala humana. Uno no gobierna para estadísticas, uno no gobierna para decir hicimos tantas casas, generamos tantos millones de puestos de trabajo. Uno gobierna para mejorarle la calidad de vida a los argentinos. Y nosotros le cambiamos la vida a millones de argentinos. Porque cuando uno analiza y visualiza, digo, bueno, ¿le cambiamos la vida a 6 millones de argentinos que le conseguimos trabajo o no le cambiamos la vida a esos 6 millones de argentinos? ¿Le cambiamos la vida a las compañeras que cobran la asignación universal por hijo o no le cambiamos la vida a los que cobran la asignación universal por hijo? ¿No pasó lo mismo con los adultos mayores que se pudieron jubilar con el sistema de inclusión jubilatoria y los que se van a poder jubilar ahora con la ley que se aprobó en el Congreso los otros días?
No le cambiamos la vida a los 1.111 científicos que antes investigaban afuera y que pudieron volver a investigar en la Argentina, digamos, ¿no? Y podemos dar cientos de miles de ejemplos. Transformamos la Argentina. Esta Argentina no tiene nada que ver con la Argentina que encontramos en el 2003. Por eso yo digo que los que hablan del cambio, digo, acá el que cambió las cosas en la Argentina fue Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. El que empezó a gobernar de un lugar distinto al conocido fue Néstor Kirchner. Porque la realidad es que desde el 75, 76 hasta el 25 de mayo del 2003, los distintos gobiernos no pudieron, no quisieron o no tuvieron la fuerza para modificar la estructura económica imperante en la Argentina, que era la de lo clásicamente que uno llama el modelo económico liberal o modelo económico neoliberal. Pero la verdad es que este cambio es el que nos permite transmitirle a los argentinos una idea de futuro. Ustedes fíjense el país que va a dejar Cristina. Un país que en los próximos años va a resolver su ecuación energética. Nosotros con la nacionalización de YPF, la recuperación de YPF, con la ley esa de recuperación, que su primer punto decía claramente que se declaraba de interés nacional, de interés público nacional, a el objetivo de la soberanía energética. Con el descubrimiento de los yacimientos no convencionales. Estados Unidos, que fue un país que siempre o históricamente ha tenido déficit en materia de energía, que su déficit en materia de energía en general lo ha llevado a generar bastantes conflictos bélicos en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, a partir de la explotación de los yacimientos no convencionales, tiene autoabastecimiento energético en un 87%. Los otros países que tienen yacimientos no convencionales son Canadá, China, Argelia, Canadá no, México y Argentina. Son los 5 países que tienen yacimientos no convencionales. Si Argentina en los próximos años logra autoabastecimiento energético, este problema de restricción energética que se expresa en la falta de restricción comercial que se expresa en la falta de dólares, termina absolutamente. Nosotros con autoabastecimiento energético significa tener la posibilidad de energía barata. Con energía barata, la Argentina va a terminar de completar su proceso de industrialización que empezó el 25 de mayo del 2003 con este proceso de sustitución de importación. Si nosotros completamos el proceso de industrialización de la Argentina, cambiamos el componente del Producto Bruto. La Argentina no solamente va a producir materia prima, sino que también va a tener un modelo de país industrial con un Producto Bruto con la incorporación de mayor valor agregado, a la incorporación de su producto bruto. Si nosotros tenemos una Argentina industrial, vamos a tener mayor cantidad de empleo y empleo de más calidad, a partir de tener una Argentina fuertemente industrial. Y además nos vamos a independizar más de lo que significa el precio internacional de los commodities, que ha sido otro de los problemas que tuvo la Argentina en otros momentos de su historia. Tener precio de los commodities bajos, por lo tanto, la distancia, lo que significaba con la brecha tecnológica que existía en el mundo, se hacía muchísimo más difícil de cerrar. La Argentina tiene soberanía energética, como decía recién, y la Argentina tiene soberanía financiera. El bajo nivel de endeudamiento que obtiene la Argentina es un nivel de autonomía y una capacidad de toma de decisiones enorme. Lo que hicieron Néstor y Cristina con los cambios en el 2005 y en el 2010, con las reestructuraciones de la deuda en el 2005 y en el 2010, ha sido fundamentalmente bajar la deuda, que significaba el 160% del PBI, al 40% del PBI. Y ese 40%, solamente el 8% está en manos de tenedores privados y en moneda extranjera. Después tenés un 6% más o menos que está en manos de organismos internacionales. El resto de la deuda está en pesos y es intrasector público. Es decir, el ANSES le prestó al Tesoro, el Banco Nación al Tesoro o el Banco Central al Tesoro. Entonces, claramente también lo que hemos logrado es que lo que ha significado
el gran condicionante que tenía la Argentina en los últimos años, de lo que significó el peso de la deuda a la hora de desarrollar la economía argentina, tampoco lo va a tener la Argentina en los próximos años, porque tiene soberanía desde el punto de vista financiero. La Argentina tiene soberanía alimentaria. El sector agropecuario argentino es capaz de abastecer desde el punto de vista alimentario a los 40 millones de argentinos y abastecer de alimentos a otros ciudadanos del mundo, a una cantidad de habitantes del mundo. La Argentina tiene recursos naturales en exceso, si se quiere. Vale la pena también acá incorporar la dimensión regional, ¿no? América del Sur es un continente que tiene agua dulce, tiene reserva de recursos de hidrocarburos, tiene reserva de minerales estratégicos y tiene el 25-26% de la superficie cultivable del mundo. Del 100% del agua que hay en el mundo, solamente el 3% es agua apta para consumo humano. De ese 3%, el 27% está en América del Sur. De ese 27%, el 20% es renovable anualmente por el régimen de lluvia que tiene la Argentina, que tiene América del Sur. Entre Argentina, Bolivia y Chile tenemos el 95% de las reservas conocidas de litio del mundo. El litio es el mineral con el cual se hacen las baterías para los celulares y todo tipo de baterías. El otro día el ministro de Defensa de Bolivia me decía que Bolivia ya está en este segundo semestre del año fabricando ellos mismos la primera batería de celular hecha íntegramente en Bolivia. O sea que tenés soberanía alimentaria y tenés una cantidad de recursos naturales que te pueden permitir claramente concluir que de su correcta preservación y su correcta explotación, y cuando digo correcta explotación, el desafío es incorporarle a esos recursos naturales valor agregado, para que no solamente sea una explotación extractiva de esos recursos naturales, también te va a dar un nivel de autonomía enorme. La Argentina tiene, además de todo lo que dije anteriormente, la Argentina ha tenido en todos estos años un nivel de inversión en el sector educativo enorme. Nosotros, fíjense ustedes, fíjense ustedes lo que significa todo lo que hemos hecho en materia de educación. Ley de educación técnica, con el fondo de equipamiento para las escuelas técnicas, las hemos revolucionado a todas las escuelas técnicas del país. Ley de educación nacional, ley de financiamiento educativo, creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Dije recién que hay 1.111 científicos que antes investigaban afuera del país y hoy investigan adentro del país. Aumento del presupuesto en ciencia y tecnología, aumento del presupuesto permanente en materia de educación. El presupuesto universitario se duplicó desde el 2003 a ahora. Desde el 2003 equivalía al 0,5% del PBI, ahora vale el 1% del PBI. De un PBI mucho más grande del que teníamos en el año 2003. Pero no se duplicó en cualquier sentido. Se duplicó fundamentalmente creando nuevas universidades, abriendo programas de beca y fortaleciendo o reequipando o reinstalando, por ejemplo, políticas como la de los comedores universitarios, que estaban destinados a hacer mucho más efectivo todo lo que significaba el acceso al sistema universitario argentino. En todas las universidades nuevas, no solamente en las del conurbano, estudian chicos que son primera generación de estudiantes universitarios. El otro día estaba en la Universidad de Villa María, en Córdoba, que es pleno centro de la Pampa gringa, digamos, ¿no? También allí el 91% de los chicos que estudian en la Universidad de Villa María son primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, todo ese cúmulo de inversión en el mundo del pensamiento, yo creo que en algún momento eso tiene que hacer un clic, que es de los desafíos de los próximos años, y volcar
todo ese mundo del pensamiento y generar transferencia de conocimiento entre allí y el sector productivo. Y que eso signifique que el sector productivo tenga desarrollos científicos y tecnológicos como para seguir mejorando sus desarrollos y seguir mejorando la composición de su valor agregado. La única manera de acortar la brecha tecnológica que tenemos con los países centrales es que los desarrollos científicos y tecnológicos nuestros, sean generados en la Argentina. Si seguimos importando enlatado, nunca vamos a terminar de desarrollarnos, porque lo que nos venden de afuera es la lata, donde vos enchufás y te da un resultado, y cuando se te rompe tenés que tirar la lata, porque no sabés ni cómo cambiarle el enchufe. Entonces nosotros necesitamos de desarrollo científico y tecnológico, por eso es tan importante lo de ARSAT. Después de 8 años, nosotros votamos esa ley con Teresa en el año 2006, la creación de ARSAT. Después de 8 años de investigación y de desarrollo, pudimos hacer el primer satélite hecho íntegramente en la Argentina. No solamente hicimos el primer satélite hecho íntegramente en la Argentina. Desde el año 2004 hasta ahora, y me toca de cerca porque también es mi área como ministro, teníamos solamente en el año 2004 4 aeropuertos en Argentina con radares. Hoy tenemos 26 aeropuertos en Argentina con radares. 22. Esos 22 aeropuertos nuevos que tienen radares fabricados también íntegramente en la Argentina. Les cuento una experiencia. Los ecuatorianos le compraron radares a los chinos. Radares de defensa. Nosotros también ya tenemos 2 radares de defensa, uno instalado en Las Lomitas, provincia de Formosa, y el segundo que lo vamos a instalar también en Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, para controlar toda la parte del escudo norte. Pero la mayoría de los países de América Latina no fabrican sus propios radares, sino que importan sus propios radares. Los chinos, los ecuatorianos, que le venden el 98% de su petróleo a China, le compraron a los chinos los radares, los trajeron a Ecuador, no lo pudieron hacer andar ni los chinos ni los ecuatorianos a los radares. Entonces ahí están haciendo una demanda porque no funcionaron, porque en realidad la cuestión de todos esos desarrollos científicos y tecnológicos, lo más difícil es acceder a todo lo que significa ese desarrollo. Nosotros, la propiedad intelectual del satélite ARSAT es del Estado argentino. La propiedad intelectual de los radares es del Estado argentino. Si a todo esto ustedes le suman que la Argentina es un país con bajo nivel de desocupación, que tenemos el 7, el 8% de desocupación, el futuro de la Argentina es un futuro enorme, independientemente de los titulares de la coyuntura. Podemos llegar a ese futuro a partir de la enorme gestión que se hicieron Néstor y Cristina. Como yo digo, Néstor y Cristina nos permitieron llegar a ponernos en la plataforma, digamos, ¿no?, de lo que significa acceder a la Argentina del tercer centenario. Que yo estoy convencido que si acertamos en las políticas públicas es la mejor Argentina que le va a tocar vivir a los argentinos, digamos, ¿no? Porque me parece que este es el camino. Y estos son los desafíos que tiene la Argentina. Ahora, la Argentina también puede adquirir y llevar y tomar otro rumbo, ¿no? Ahí uno lo escucha a Macri y claramente Macri plantea otro modelo. Que yo tenía miedo que plantease el modelo de volver a los 90, digamos, ¿no? Pero este no vuelve a 1990, vuelve a 1890, digamos, ¿no? Vuelve 100 años atrás, digamos, porque lo que plantea claramente es volver nuevamente al país agroexportador, al país productor de materias primas. ¿Ustedes creen, imagínense esto, que si no tiene retenciones la soja, alguien en la Argentina va a hacer alguna otra cosa que no sea plantar soja? No hay otra actividad más rentable que no sea plantar soja. El que tiene un
un patiecito que empiece a levantar las baldosas y se ponga a plantar soja, porque de eso va a terminar viviendo, digamos, ¿no? Porque la verdad es ciertamente eso, un país absolutamente desequilibrado. La economía es una ciencia de expectativas, pero que en algún lugar es una ciencia que tiene que ver con los recursos y con las inversiones. Si vos le quitas recursos al Estado Nacional, ¿cómo vas a hacer para seguir manteniendo las inversiones? No las vas a mantener. Un modelo con baja de retenciones, baja de impuestos, de la única manera que cierra es con el 20% de desocupación, con privatización de las empresas públicas, con despido de empleados de esas empresas públicas y con ajuste de salario y de jubilaciones. Es de la única manera que se intenta, y con represión, ¿no? Porque lo que falta es represión social, porque es de la única manera que un modelo de esas características puede cerrar. No existe, menos en economía, la cuadratura del círculo. Si no hay ingresos, no hay posibilidad. El Estado liberal es eso. Macri, que es un liberal, lo dice con claridad. El Estado liberal, ¿qué es? Es un Estado chico que cobre pocos impuestos y que haga poca inversión. Los impuestos, fundamentalmente, los pagan los sectores más pudientes de la sociedad y las inversiones las reciben los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, no le cobro impuestos a los que pueden pagar impuestos y no hago inversiones en donde tengo que hacer inversiones, que son los sectores más vulnerables. Entonces, es un modelo que acentúa la desigualdad social. Y Macri ha dicho esta semana 3 cosas que son interesantes, digamos, ¿no? Porque lo primero que dijo, hay que terminar con los gastos superfluos, y dijo, ¿para qué vamos a tener empresas que hacen satélites que no sirven, digamos? Entonces está claro, el tipo va a mandar de vuelta a los científicos a lavar los platos, digamos, ¿no? Su equipo de económico que presentó Melconian y compañía son todos tipos que laburaron con Cavallo. Melconian era el secretario de Cavallo cuando Cavallo era el director del banco, era director o presidente del Banco Central en la dictadura, digamos, ¿no? Entonces está claro cuál es el modelo. Después dijo que iba a bajar las retenciones. Para bajar las retenciones hay que decir qué va a tener, cómo va a ser para suplantar ese déficit y qué distorsión le va a generar a la economía argentina. Porque el tema también es la rentabilidad del resto de las actividades que se tengan que llevar para adelante. La retención a la soja, además de que tiene una mirada de redistribución del ingreso desde el punto de vista fiscal, también tiene una mirada de generar algún tipo de equilibrio en el resto de las actividades económicas, en el resto de las actividades económicas del país. Entonces, ciertamente que plantear un modelo de estas características es volver sin duda al pasado, pero tirar por la borda todo lo que hemos hecho durante todos estos años. Por eso ninguno de ellos dice se compromete con las cosas que nosotros desde el kirchnerismo tenemos que interpelarlo. ¿Van a mantener o no la asignación universal por hijo? No lo dice ninguno. ¿Van a mantener YPF dentro del Estado o la van a reprivatizar? La van a reprivatizar. Cuando nosotros nacionalizamos Aerolíneas Argentinas en la Cámara de Diputados, el debate era aerolínea de bandera o política aeronáutica de cielo abierto. La política aeronáutica de cielo abierto significa que participan todas las empresas, que el Estado no genera ningún destino, no lleva adelante ningún tipo de destino. Entonces todas las empresas se pelean por los mismos destinos, que son los más redituables, y el resto del país queda absolutamente incomunicado, porque es así, digamos, ¿no? Si lo único que rige es la rentabilidad, el vuelo a Río Gallego, los vuelos a Misiones, los vuelos a Formosa, digamos, nadie los hace, porque no les interesa absolutamente a nadie desde el punto de vista económico. Entonces, a mí me parece que el desafío que nosotros tenemos en los próximos tiempos tiene que ver fundamentalmente con este tipo de cuestiones, porque en el fondo, y no tan en el fondo, digamos, ¿no?, de lo que está en juego, como siempre ha sido en la Argentina en los últimos años, está en juego la tasa de rentabilidad. Lo que nosotros hicimos durante todos estos años
es modificar, atenuar, rectificar cómo se distribuía el ingreso en la Argentina. Y logramos estar cerca de lo que Perón planteaba como objetivo, que era el 50 y el 50, del capital y del trabajo. Y los que históricamente han tenido posiciones dominantes en este país, lo que quieren es tener más tasa de rentabilidad. Y para tener más tasa de rentabilidad, la única manera que tienen es bajar el peso que tiene el salario en la conformación en esa tasa de rentabilidad. Y para bajar el peso que tienen en el salario, no necesitan una sociedad de plena ocupación o que vaya hacia la plena ocupación. Lo que necesitan es una sociedad de altos niveles de desocupación. Porque lo que flexibiliza las relaciones laborales, y esto lo saben los compañeros que son dirigentes del movimiento obrero, son cuando vos estás negociando en una paritaria, lo que mirás es hacia afuera. ¿Cuántos desocupados hay o cuántos desocupados no hay? Porque si la tasa de desocupación es alta, el dirigente gremial lo primero que hace es tratar de pelear para preservar la fuente de trabajo. No pelea no tiene poder como para pelear mejorar las condiciones laborales. Y el trabajador se termina bancando esa situación, porque sabe que si se enoja, hay 20 o 40 en la esquina esperando su puesto de trabajo. Por eso yo digo que las leyes de flexibilización laboral durante los 90 fueron gula, digamos, ¿no? Porque no necesitaban flexibilizar nada, porque el mercado ya estaba flexibilizado a partir de los altos niveles de desocupación. Esto fue lo que pasó. Entonces, para llegar a altos niveles de desocupación o bajos niveles de ocupación, lo que tienen que hacer es quebrar el mercado interno, achicar el mercado interno. Y para achicar el mercado interno tiene que disminuir el consumo. Entonces, para disminuir el consumo, todo lo que son alientos para el consumo que ha tenido nuestro gobierno durante este tiempo, lo van a terminar eliminando o lo van a terminar amortiguando. Asignación universal por hijo, no van a mantener las paritarias, van a ir a un esquema de congelamiento de precios y salarios, más de salarios que de precios, suspender la movilidad jubilatoria. Entonces, si vos achicás a partir de un achicamiento de lo que significa lo que ellos llaman el gasto público, lo que para nosotros es la inversión, desde ese punto de vista, hay menos consumo. Si hay menos consumo, termina habiendo una disminución de la oferta de bienes y servicios, y esta disminución de la oferta de bienes y servicios te genera mayores niveles de desocupación, te termina generando un efecto sobre los trabajadores que mantienen su trabajo de baja de salario, porque la posibilidad de generar, de plantear aumentos con las condiciones laborales no se da. Eso fue los 90, compañeras y compañeros. Los 90 fue mantener los puestos laborales por sobre todas las cosas.